Skylar Neese salió por la ventana de su habitación poco después de la medianoche. Creía que iba a reunirse con sus mejores amigas para pasar el rato. Horas más tarde, estaba enterrada bajo hojas en el bosque. El plan se había formado mucho antes de esa noche, por las dos chicas en quienes más confiaba. Una de ellas era Shelia Rae Eddy. Shelia nació en 1995, en Blacksville, Virginia Occidental. Sus padres, Tara Clendenin y Greg Eddy, se separaron en el año 2000 después de que Greg sufriera una lesión cerebral traumática en un accidente automovilístico. Cuando Shelia tenía 8 años, conoció a Skylar Neese en un programa juvenil local. Conectaron rápidamente y se volvieron inseparables. Tras el segundo matrimonio de su madre en 2010, la familia de Shelia se mudó a Morgantown. Ambas chicas se inscribieron en la escuela secundaria University High School. Shelia venía de un hogar de clase trabajadora. Su madre trabajaba en una oficina y su padre reponía estantes en Walmart. Pero la amistad nunca se debilitó. Fines de semana, días de clases, siempre estaban juntas. Poco después de la medianoche del 6 de julio de 2012, Skylar, de 16 años, salió por la ventana de su habitación en Star City. Quería encontrarse con Shelia y otra amiga, Rachel Shoaf, creyendo que sería una salida inocente. En realidad, Shelia y Rachel ya tenían planeado quitarle la vida. Condujeron hacia un área boscosa cerca de Brave, Pensilvania. Escondidos entre toallas bajo su ropa, llevaban utensilios de cocina. A la señal de 1, 2, 3, cometieron el acto. Skylar recibió más de 50 heridas. Rachel se detuvo al ver el daño, pero Shelia continuó hasta que Skylar dejó de moverse. Después, cubrieron su cuerpo con ramas, tierra y hojas, limpiaron el coche y su ropa. Incluso pidieron ayuda a otros estudiantes para repartir carteles de persona desaparecida. Cuando la policía las interrogó por primera vez, ambas afirmaron haber dejado a Skylar sana y salva. 6 meses más tarde, el 3 de enero de 2013, Rachel no pudo más y confesó. Dijo, simplemente no nos agradaba. En 2023, agregó que ella y Shelia mantenían una relación romántica. Temían que Skylar lo descubriera. Ese miedo, según ella, fue lo que las llevó a resolver su tensión con violencia. Rachel Shoaf se declaró culpable de homicidio en segundo grado el 1 de mayo de 2013. Fue condenada a 30 años de prisión, con posibilidad de libertad tras 10 años. También condujo a la policía hasta los restos de Skylar. Shelia fue acusada de secuestro, homicidio y conspiración. El 24 de enero de 2014 se declaró culpable de homicidio en primer grado. El juez le otorgó cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. En la audiencia, Shelia dijo solo una palabra: culpable. Su voz se quebró. No ofreció disculpas. El padre de Skylar dijo que su silencio reflejaba la falta de arrepentimiento. Shelia se encuentra en el Centro Correccional Lakin, en Virginia Occidental. Debido a que era menor de edad al momento del crimen, mantiene ciertos derechos juveniles gracias a un fallo de la Corte Suprema en 2012. Podría salir por primera vez en 2028. Rachel también será elegible alrededor del mismo año. Eddy solo dijo una palabra en su audiencia. Ahora bien, ¿por qué una adolescente salió de una tienda a las 2:48 am con un machete en la mano? Elisa Wasney vivía con su madre en el vecindario Norwood Park de Chicago. Asistió brevemente a la escuela secundaria Taft y luego fue transferida a una escuela terapéutica diurna. Se sabe poco sobre su familia, solo que su madre era su tutora legal. Justo antes del amanecer del 30 de mayo de 2017, una cámara de seguridad de una tienda 24 horas en Skokie captó a Elisa saliendo. En una mano llevaba un machete, en la otra, una herramienta de caza. No pagó por ninguno. La hora marcada era 2:48 am. Aproximadamente 30 minutos después, pidió un Uber. Era su tercer viaje esa noche. Segundos después de subir al auto conducido por Grant Nelson, de 34 años, comenzó a atacarlo. Primero blandió el machete, luego lo golpeó varias veces con la herramienta de caza. Según la fiscalía, todo comenzó apenas 2 minutos después de iniciado el viaje. Nelson logró conducir hasta un complejo de condominios en las avenidas Touhy y Lincoln. Tropezó hasta el vestíbulo, golpeando puertas y gritando por ayuda. «¡Ayúdenme! ¡Me voy a morir!», gritaba. Los agentes siguieron un rastro de manchas rojas y lo encontraron con al menos 6 heridas. Fue trasladado de urgencia al Hospital St. Francis, donde falleció esa misma mañana. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a decir a los socorristas: «Me atacó con un machete». Después del ataque,
Elisa volvió al auto e intentó huir. Chocó contra un separador vial. Agentes cercanos la encontraron escondida detrás de un edificio. Cuando le ordenaron soltar el machete manchado de rojo y la herramienta, se negó. Tuvieron que usar un dispositivo de descarga eléctrica para detenerla. En el momento del arresto, vestía una camiseta de los Chicago Cubs salpicada de rojo, la cual luego se quitó mientras intentaba escapar. Nunca se estableció un motivo claro. La fiscalía describió el ataque como brutal y sin provocación. Mientras estuvo detenida, Elisa mostró conductas peligrosas, autolesivas, y habló de hacerle daño a otras personas. En junio de 2017, aún siendo menor de edad, Elisa fue acusada como adulta por homicidio en primer grado. Fue detenida sin derecho a fianza. El 21 de junio hizo su primera aparición en la corte juvenil. No habló. Ninguna de las partes explicó sus acciones. Para agosto de 2020, Elisa tenía 19 años. Aceptó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de homicidio en primer grado, evitando un juicio completo. El acuerdo requería encarcelamiento total. El 24 de agosto de 2020, el juez Timothy Chambers la sentenció a 27 años de prisión. Permanecerá privada de libertad hasta alrededor de los 44 años. La sentencia también incluye tratamiento obligatorio de salud mental durante su reclusión y 3 años de supervisión después de su liberación. Ahora viene la chica de Colorado, cuyo embarazo oculto terminó en tragedia. Leila Cepeda nació en Texas a mediados de 2004. Viajó a Colorado con algunos familiares cuando ya estaba en las últimas semanas de embarazo. No hay registros públicos que mencionen a sus padres ni a hermanos. Antes de este suceso, no existía ningún antecedente penal ni diagnóstico de salud mental. El 10 de junio de 2022 entró en trabajo de parto sola, en la casa de un familiar en Nunn, condado de Weld, Colorado. Tenía solo 17 años en ese momento. Había descubierto su embarazo apenas unas semanas antes. Un test realizado meses atrás había dado negativo, por lo que no estaba preparada para dar a luz. Justo después del parto, todos notaron que el bebé no hacía ruido y no se movía. Leila contó a los investigadores que el recién nacido no parecía respirar. Luego vio varias heridas punzantes en el cuerpo del bebé. Cerca había unas tijeras. Leila dijo que solo las había usado para cortar el cordón umbilical. Negó haberle hecho daño intencionalmente. Sin embargo, el médico forense determinó que el bebé había nacido con vida y que falleció más tarde debido a esas heridas provocadas con un objeto filoso. Ese hallazgo llevó al fiscal del distrito a presentar 2 cargos contra Leila por causar intencionalmente la muerte de una persona. Uno de esos cargos puede estar relacionado con leyes que protegen a los no nacidos. Aunque era menor cuando ocurrieron los hechos, fue juzgada como adulta porque ya había cumplido 18 años al momento de su arresto. En agosto de 2023, sus abogados presentaron una declaración de no culpabilidad debido a su estado mental al momento del incidente. Solicitaron una evaluación para determinar si comprendía el proceso judicial. Hasta abril de 2025, el juez pospuso el caso hasta noviembre, a la espera del informe psicológico. Para julio de 2025, el juicio aún no se ha llevado a cabo. Ahora bien, ¿qué hay de una chica de 14 años que planeó sola un robo mortal? Rutan Litvina Biel nació el 20 de julio de 1978 y creció en Iowa en un entorno sin estabilidad. Pasó por casas grupales y centros juveniles. Para cuando llegó a la adolescencia, ya acumulaba 5 cargos por agresión física contra otras personas. En junio de 1993, Beal se escapó del centro juvenil donde vivía y entró a la tranquila casa de Catherine Polly Haynes, una bibliotecaria jubilada de 66 años, en Waterloo. Lo que ocurrió a continuación fue repentino y brutal. Beal la golpeó 23 veces, dejando marcas por toda su cabeza y cuerpo. Luego, revisó cajones, tomó tarjetas de crédito, agarró las llaves del auto y se fue. Ese mismo día, usó las tarjetas para hacer compras en el centro comercial. El tribunal encontró pruebas de que su intención era robar, pero la violencia extrema, tantos golpes, sugería algo más profundo: rabia, dolor, o algo que nadie pudo explicar completamente. La policía la encontró y arrestó en Cedar Rapids pocos días después. Aunque solo tenía 14 años,
El sistema judicial de Iowa la procesó como adulta. Los fiscales destacaron sus antecedentes, el robo del auto y las tarjetas. Argumentaron que no fue solo un robo, sino un acto deliberado de daño físico. Fue declarada culpable de homicidio en primer grado. En ese momento, la ley de Iowa dictaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores condenados por ese delito. En 2012, la Corte Suprema de EU declaró inconstitucionales las sentencias obligatorias de cadena perpetua para menores. Iowa modificó su ley. En 2013, Beall recibió una nueva audiencia de sentencia. Su pena se convirtió en cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Beall permaneció en la institución correccional para mujeres de Mitchellville. En 2019, solicitó libertad condicional, pero fue rechazada. En octubre de 2020, la Junta de Libertad aprobó su ingreso a un programa de trabajo externo bajo reglas estrictas. Comenzó su programa de reinserción supervisada en 2021. En su nueva audiencia, el juez permitió declaraciones de familiares. Laura Haynes, hija de la víctima, habló sobre el dolor que aún arrastra. Dijo que su vida se divide entre antes y después de la muerte de su madre. Cuando le preguntaron cómo enfrentaba ver a la persona responsable, dijo que el tribunal la aterraba. Intenta no imaginar la posibilidad de que Beall viva libre algún día. Hasta 2020, las autoridades de libertad condicional seguían considerando que Beall no había demostrado estar lista. Aún dudaban de su capacidad para vivir sin supervisión. No está claro si algún día obtendrá la libertad completa. En 2002, Beall habló sobre sus emociones en prisión. Dijo que cada día tenía que perdonarse por lo que hizo. No hay registro de que haya pedido una última comida especial, ya que nunca recibió una sentencia de muerte. El veredicto original llegó en 1993, culpable de homicidio en primer grado. Su primera condena fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Después de 2013, cambió a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. En 2020, obtuvo trabajo externo. En 2021, se integró a la comunidad bajo supervisión estricta. El próximo caso no fue solo por celos, fue por control y por el retorcido vínculo entre una madre y su hija. Brittany Angelique Miller nació en 1993, en Florida. Creció en un parque de casas rodantes en Ensley, condado de Escambia. Vivía allí con su madre, Tina LaSonia Brown, y su vecina, Heather Trini Lee. La vida en casa era inestable. Había conflictos constantes. La relación de Brittany con Audriana Zimmerman se había deteriorado por discusiones relacionadas con el novio de Brittany. Un día, Brittany vio a Zimmerman con él. Intentó golpearla, pero Zimmerman la repelió usando un dispositivo de descargas eléctricas. La madre de Brittany tenía problemas con las adicciones y con el manejo de su ira. El día del incidente fatal, Tina Brown había gastado una gran suma en sustancias ilícitas. También intercambió servicios sexuales por drogas. El ambiente en casa era caótico, negligente y peligroso. Brittany vivió traumas y daños emocionales desde pequeña. Su defensa alegó más tarde que esas experiencias influyeron en su comportamiento. El 24 de marzo de 2010, Brown invitó a Audriana Zimmerman, de 19 años, diciendo que querían hacer las paces. En realidad, Brittany y Heather Lee estaban escondidas cerca. Cuando Zimmerman entró, Brown cerró la puerta bruscamente. Las tres usaron un taser de 200.000 voltios contra ella. Luego la golpearon con una barra de hierro. Después, la obligaron a entrar en un automóvil. Condujeron hacia una zona boscosa y apartada. Allí, la agredieron de nuevo. Brown vertió gasolina sobre el cuerpo inconsciente y aullante de Zimmerman. Luego, le prendió fuego mientras Brittany y Lee observaban. A pesar de tener quemaduras en más del 90% de su cuerpo, Zimmerman logró caminar casi medio kilómetro. Llegó hasta la casa de un vecino y llamó al 911. Sobrevivió durante 16 días en el hospital, pero finalmente falleció el 9 de abril de 2010 debido a la gravedad de las quemaduras. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que el motivo era venganza por el uso previo del dispositivo eléctrico por parte de Zimmerman contra Brittany. Afirmaron que Brown, Brittany y Lee planearon castigarla. Las tres fueron arrestadas y acusadas de homicidio en primer grado.
En 2011, Heather Lee aceptó un acuerdo y se declaró culpable de homicidio en segundo grado. Testificó en contra de Brown y Miller. Recibió una sentencia de 25 años. Brittany Miller era demasiado joven para recibir la pena más severa. En mayo de 2013 se declaró culpable de homicidio en primer grado y secuestro. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2017, Miller pidió anular su declaración de culpabilidad. Alegó que no comprendía del todo las consecuencias permanentes de su decisión. También citó nuevas leyes sobre menores delincuentes. El tribunal rechazó su solicitud. En una nueva audiencia de sentencia, sus abogados hablaron de su infancia traumática y del fuerte control que su madre ejercía sobre ella. El juez Gary Bergosh mantuvo la sentencia de cadena perpetua, pero le permitió pedir una revisión después de 15 años. En abril de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Florida confirmó esa decisión. Hoy en día, Brittany se encuentra recluida en la institución correccional Lowell, en Florida. Podrá solicitar una revisión de su sentencia en 2038, 15 años después de la condena original. La próxima historia trata de una joven de California, cuyo tiroteo escolar cambió para siempre las normas de seguridad. Brenda Ann Spencer nació en 1962, en San Diego, California. Sus padres eran Dorothy Nadine Hobel y Wallace Edward Spencer. Era la menor de 3 hijos. Sus padres se casaron en 1954, pero se separaron en enero de 1972. Dorothy sospechaba que Wallace le era infiel y solicitó el divorcio. El tribunal le otorgó la custodia completa a Wallace. Brenda fue a vivir con él. Su casa estaba llena de botellas vacías y a veces dormían juntos en un solo colchón en la sala. Brenda dijo más tarde que su padre la trataba mal y que su madre no se preocupaba por ella. Sus padres negaron haberla descuidado. Creció rodeada de pobreza y caos. Ya en su adolescencia temprana mostraba signos graves de angustia emocional. Dejó de asistir a clases con frecuencia y fue enviada a un programa para estudiantes con ausentismo escolar. Contó que se sentía tan mal que pensaba en quitarse la vida. También participó en actos como irrumpir en casas y disparar a las ventanas de escuelas con una pistola de aire comprimido. En diciembre de 1978, especialistas en salud mental le recomendaron a su padre que buscara ayuda para ella. Él se negó. En su lugar, le regaló un rifle Ruger 22 con munición para Navidad. Semanas después, Brenda usaría ese mismo rifle de una manera impactante. El 29 de enero de 1979, Brenda, de 16 años, volvió a faltar a la escuela. Subió a la ventana delantera de su casa y desde allí disparó su rifle semiautomático .2 hacia la escuela primaria Grover Cleveland, justo al otro lado de la calle. Los niños estaban formados para entrar a clases. Durante unos 20 minutos, Brenda apretó el gatillo unas 30 veces. 2 miembros del personal escolar murieron. El director Barton Brack y el conserje Mike Suchar no sobrevivieron a sus heridas. Otras 9 personas resultaron heridas, incluidos 8 niños y un oficial de policía. Los vecinos llamaron a la policía. Los agentes rodearon la casa de Brenda. Después de 6 horas, ella se entregó. Más tarde ese mismo día, un reportero logró contactarla por teléfono. Brenda dijo: «No me gustan los lunes. Esto anima el día». En los días previos, había comentado a amigos que quería hacer algo grande para salir en televisión. Brenda fue juzgada como adulta. Admitió 2 cargos de homicidio en primer grado y 1 por uso de arma letal. El juez y el jurado escucharon sobre su pasado difícil, su estado mental y los factores que influyeron en sus actos. También se presentaron detalles sobre su depresión, adicción, posible lesión cerebral y los abusos que dijo haber sufrido en casa desde los 7 años. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Cumple su condena en la Institución para Mujeres de California en Chino. En prisión, Brenda participó en numerosos programas. Recibió terapia para controlar su ira, ansiedad y depresión. Cuidó gatos, trabajó en un almacén de mantenimiento, obtuvo un certificado de manejo de montacargas y asistió a talleres educativos entre reclusas. En sus audiencias de libertad condicional, habló sobre su trastorno esquizoafectivo.
el uso de sustancias desde la secundaria, lesiones previas en la cabeza y el daño emocional que dijo haber recibido de su padre desde pequeña. En su audiencia de 2009, explicó que su intención no era herir a otros, sino provocar una respuesta policial para quitarse la vida. Afirmó que las sustancias que consumió ese día le adormecieron las emociones. Se ha mantenido bajo medicación y reconoce que su condición es de por vida. Su solicitud más reciente de libertad condicional fue rechazada. Deberá esperar hasta 2028 para volver a intentarlo. La próxima adolescente lo planeó, lo escribió y luego actuó. Pero antes de continuar con el siguiente caso, considera suscribirte para más historias como esta. Pearl Moen era una estudiante de preparatoria en Austin, Texas. Nació alrededor de 1998, aunque su fecha exacta no es pública. Su ambiente en casa era tenso. Ella y su madre discutían con frecuencia. Antes de 2015, Pearl no tenía antecedentes de delitos graves. Hubo un incidente doméstico con su madre y había terminado consejería solo 2 semanas antes de lo que vendría después. En noviembre de 2015, cuando tenía 17 años, Pearl planeó un ataque violento. Justo antes del amanecer del 14 de noviembre, esperó escondida entre unos arbustos afuera de un edificio de apartamentos en Hyde Park. Una enfermera de 24 años estaba sentada sobre una manta después de una cita. Su acompañante había entrado al edificio y ella esperaba sola. Cuando el cielo empezó a aclarar, Pearl salió y atacó a la mujer con un arma afilada. Le asestó 21 puñaladas. La víctima sufrió un pulmón colapsado, heridas graves, daño en nervios y tendones, y músculos cortados. Sobrevivió gracias a que fue operada de inmediato y pasó meses en terapia. Más tarde, el diario personal de Pearl reveló lo que la motivó. Escribió que el acto fue absolutamente fantástico. Dijo que quitarle la vida a alguien le dio una sensación como ninguna otra, modo de lucha o huida. Agregó: «Estoy tan orgullosa de mí misma. La apuñalé como 20 veces, tal vez más. No las conté. Soy una psicópata violenta. Siento un odio profundo hacia las personas ahora mismo». Esas páginas se convirtieron en una prueba clave. La policía las encontró después de que Pearl tuvo una pelea con su madre el 14 de febrero de 2016. Su madre y el novio de ella entregaron el diario y algunos dibujos. Pearl fue arrestada el 28 de febrero de 2016. Fue encarcelada en el centro del condado de Travis con una fianza de $1 millón. Fue acusada de intento de homicidio, un delito grave de segundo grado en Texas. En enero de 2017 llegó a un acuerdo judicial. Se declaró culpable de ese cargo y aceptó una sentencia fija. En su audiencia, el juez le impuso una condena de 15 años de prisión. Eso fue parte del trato. De no haberlo aceptado, podría haber enfrentado hasta 20 años. La víctima habló después. Dijo que se sentía aliviada de que Pearl la hubiera atacado a ella y no a alguien más vulnerable, como un niño pequeño o una persona mayor. Afirmó: «Estoy feliz de que esté en prisión y que no pueda hacerle esto a nadie más». Actualmente, Pearl Moen cumple su condena de 15 años en una prisión estatal de Texas. Según las leyes del estado, podrá solicitar libertad condicional después de cumplir parte de su condena. Su ubicación exacta y los programas en los que participa no son públicos, pero probablemente esté recluida con otras personas jóvenes. Rebecca Lynn Walker era una adolescente de Elkview, West Virginia. Nació alrededor de 2003 o 2004, aunque su fecha exacta no es pública. Estaba en la preparatoria y no tenía antecedentes. Sus maestros la describían como una buena estudiante. Sus amigos decían que era callada y reservada. Cargaba con una profunda tristeza. En 2016, una gran inundación golpeó partes de West Virginia. La madre de Rebecca murió durante ese evento. Más tarde, ella dijo que perder a su madre dejó un vacío en su vida. Después de eso, pasaba más tiempo en casa de su abuela. En la primavera de 2020, Rebecca empezó a salir con un chico que el tribunal identificó solo como GS. Él tenía 16 años y vivía bajo reglas estrictas. Se comunicaban por videollamadas y mensajes de texto secretos. Intercambiaron más de 15.000 mensajes en pocos meses. A principios de diciembre de 2020,
GS le dijo a Rebecca que se sentía atrapado en casa. Le dijo que estaba enojado y quería terminar con todo para poder huir con ella. El 9 de diciembre, su abuela estaba fuera de la ciudad. GS entró a su casa familiar en Cemetery Hill Drive, en Elkview. Llevaba un arma de fuego y una herramienta afilada mientras hacía una videollamada en vivo con Rebecca. Ella le dijo: «Apresúrate y hazlo». 4 personas en esa casa perdieron la vida. Fueron su madre, su padrastro y sus 2 hermanos menores. Un familiar los encontró el 13 de diciembre de 2020. La escena era trágica, llena de manchas rojas. En su juicio, Rebecca admitió que lo animó a hacerlo. Dijo que pensaba que así podrían estar juntos sin que su familia los separara. También dijo que quería protegerlo. Los fiscales argumentaron que sus razones eran egoístas. Dijeron que lo ayudó a esconderse después y que ocultó pruebas a la policía. Muchos se preguntaron si Rebecca podría haber evitado la tragedia. El abuelo de las víctimas dijo que una sola llamada telefónica podría haberlo cambiado todo. Esa pregunta marcó todo el juicio. Rebecca fue acusada inicialmente en el Tribunal de Menores por un delito grave. En julio de 2021 llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de haberlo ayudado después del crimen. En la corte, pidió ser juzgada como adulta. Aceptó una condena de 10 años, compuesta por 4 penas consecutivas de 2 años y medio cada una. En su sentencia, el 23 de septiembre de 2021, el juez Kenneth Ballard dijo que no tenía palabras para consolar a las familias. Rebecca entregó una declaración escrita. El juez la leyó en silencio. Al declararse culpable, Rebecca admitió haber escondido la ropa manchada de sangre de GS y haberlo refugiado en casa de su abuela, en Clendenin. Fue enviada a una prisión para adultos tras cumplir los 18. Según los registros, fue trasladada del Centro Correccional Lakin al Centro Regional del Sur Central, siguiendo la política estatal para jóvenes bajo custodia adulta. Rebecca le dijo al tribunal que GS sufría malos tratos en casa. Sus abogados luego describieron su relación como una tormenta perfecta de duelo y dependencia. Los fiscales no estuvieron de acuerdo. Dijeron que sus acciones fueron una traición que costó 4 vidas. También admitió haber mentido durante los interrogatorios. Dijo que le dijo que se apurara en la videollamada. Alegó que pensaba buscarle ayuda antes de que todo ocurriera. En Internet, algunos debatieron si 10 años era suficiente. Una persona escribió que Rebecca no mostró remordimiento y que fue ella quien puso en marcha una cadena de eventos trágicos. Al final, Rebecca nunca apretó el gatillo, pero tampoco lo detuvo, y esa decisión pesa mucho. Ahora sigue una casa del horror y una chica sin remordimientos. Winona Fletcher nació alrededor de 1971 en Anchorage, Alaska. Su fecha exacta de nacimiento no es pública. Creció en un hogar lleno de caos. Adultos cercanos a ella la lastimaban física, emocional e íntimamente. A los 13 años, se escapó para huir de ese entorno. Entonces conoció a Cordell Boyd, quien tenía 19 años en ese momento. Él la introdujo al consumo de sustancias ilegales y a un tipo de trabajo donde fue explotada. Su madre declaró después que Boyd había tenido una relación íntima con Fletcher cuando ella tenía solo 13 años. Para sobrevivir, Fletcher ofrecía compañía a cambio de dinero. La noche del 22 de abril de 1985, Fletcher y Boyd entraron en la casa de Tom y Ann Factio, y de la hermana de Ann, Emilia Elliott. Esto ocurrió en el vecindario Russian Jack, en el este de Anchorage. Su objetivo original era robar. Boyd exigió dinero en efectivo y Tom entregó unos $700. Pero la situación se descontroló. Fletcher le quitó la vida a Ann Factio, de 70 años, y a Emilia Elliott, de 76. Boyd mató, o ayudó a matar, a Tom Factio, de 69 años. Testigos afirmaron que el acto parecía motivado por una emoción intensa. Dijeron que Fletcher se reía mientras la sangre salpicaba la pared. La gente en Anchorage se preguntaba por qué esas 3 personas mayores perdieron la vida esa noche. La razón oficial fue el robo, pero los comentarios posteriores de Boyd y la risa de Fletcher insinuaban algo más oscuro, un deseo de poder o destrucción. Este comportamiento brutal, combinado con la calma de Fletcher, sacudió a la comunidad local.
Fletcher tenía solo 14 años cuando ocurrió todo. A pesar de su edad, un juez concluyó que no cambiaría para cuando cumpliera 20. Su caso fue trasladado del tribunal juvenil al tribunal de adultos. Eso significaba enfrentar cargos como una adulta. A los 15 años, Fletcher se declaró no impugnante a 2 cargos de homicidio en primer grado y 1 en segundo grado. En el juicio, Boyd, quien luego se retractó, dijo que Fletcher mostró poca resistencia y que fue ella quien sugirió los disparos. Más tarde, admitió que su testimonio era falso. Los abogados de Fletcher argumentaron que Boyd le había dado órdenes. Sin embargo, el tribunal se basó en lo presentado durante el juicio. El 17 de diciembre de 1986, Fletcher recibió la sentencia más larga permitida: 3 condenas consecutivas de 99 años. Posteriormente, esto se redujo a 3 condenas de 45 años, para un total de 135 años. Puede solicitar libertad condicional al cumplir 60 años. Durante la sentencia, el fiscal declaró: «No puedo explicar cómo alguien a los 14 años puede llegar a ser tan malvada como lo fue Winona Fletcher, pero así es ella». El juez añadió: «No sé qué está mal hoy en día». Fletcher pasó décadas en prisión. En 2005 solicitó una nueva revisión de su caso. Citó la retractación de Boyd y estudios modernos sobre el desarrollo cerebral en adolescentes. Estos mostraban que los adolescentes jóvenes muchas veces no comprenden del todo el impacto de sus actos ni controlan sus impulsos. Su petición fue rechazada en un principio. En mayo de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Alaska dictaminó que su sentencia de 135 años debía ser revisada, a la luz de la ciencia actual sobre el desarrollo adolescente. En agosto de 2024, el tribunal confirmó que estas nuevas reglas también aplican a casos del pasado. Eso le dio a Fletcher y a otros la oportunidad de pedir una reducción de sentencia. Ahora, a mediados de sus 50 años, Fletcher sigue siendo elegible para solicitar su liberación en 2031, cuando cumpla 60. Sin embargo, esta nueva revisión podría cambiar esa fecha. Sally E. Gilmer nació alrededor de enero de 2007. Creció en Lincoln, Nebraska. Su vida en casa estuvo marcada por la tensión. Su padre, Jesse Gilmer Jr., era un veterano de la guerra de Vietnam de 70 años. Había perdido una pierna y se había fracturado la otra en un accidente. Usaba una silla de ruedas para movilizarse. Su madre, Sherry Gilmer, lidiaba con problemas económicos, peleas con su esposo, adicciones y rumores de infidelidades. De niña, Sally era cercana a su padre, pero en la adolescencia apenas podían hablar sin discutir. Un psicólogo más tarde describió la casa como un lugar intimidante. Se gritaban entre ellos, volaban objetos, las emociones estaban fuera de control. El 3 de octubre de 2022, Sally, de 15 años, y su novio Isaac Honigschmidt, de 16, idearon algo oscuro. Al principio lo trataron como una broma, pero pronto se volvió un plan real. Hablaron del tema durante una semana. La mañana del día elegido, pusieron sus teléfonos en modo avión. Querían parecer que iban a Paelron a la escuela, pero sin dejar rastros. Isaac condujo a Sally hasta el departamento donde vivía con sus padres. Él esperó en el auto. Sally entró con un arma blanca. Usó el arma para herir a su padre al menos 6 veces. Una de las heridas atravesó una costilla y alcanzó una arteria. Otra impactó en la cabeza. Después, Sally volvió al auto de Isaac. Condujeron hasta la escuela. Encendieron sus teléfonos de nuevo. Más tarde, regresaron a casa. Sally actuó como si estuviera en shock. Dijo que acababa de encontrar a su padre tirado en el sofá. Llamó al 911. Afirmó que acababa de llegar de la escuela y lo encontró así. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Jesse inconsciente. El médico forense determinó que había muerto por múltiples heridas y un fuerte golpe. La policía arrestó a Sally e Isaac de inmediato. Fueron acusados de homicidio con arma blanca. Los investigadores hallaron pruebas claras de que todo había sido planeado. Los teléfonos estaban apagados. Las heridas eran precisas. Isaac había tirado el arma en una tienda. La policía la encontró allí. ¿Por qué lo hicieron? La vida en casa estaba afectando emocionalmente a Sally. Escuchaba gritos constantes. Se sentía ignorada. El dinero no alcanzaba. Además,
Arrastraba problemas de salud tras haber sobrevivido a la leucemia infantil. Creía que terminar con la vida de su padre pondría fin a las peleas. También había visto una nota sobre un pago de seguro de 10.000. Le dijo a Isaac que lo compartiría, si su madre lo permitía. Sally pidió que su caso se transfiriera del Tribunal Juvenil al de Adultos. La audiencia se llevó a cabo el 22 de enero de 2024. Expertos afirmaron que sufría de depresión severa, cambios de ánimo y algunos episodios psicóticos causados por el estrés vivido. Dijeron que, con tratamiento, era poco probable que representara un peligro para otros. La madre de Sally describió las peleas diarias, los problemas con sustancias y el comportamiento controlador. También se habló de la influencia de Isaac, quien había introducido armas en la relación y se había vuelto muy cercano a Sally. Aún así, el juez mantuvo el caso en el Tribunal para Adultos. Citó la planificación, los intentos de encubrimiento y la preocupación por la seguridad pública. El 8 de noviembre de 2024, Sally se declaró culpable del cargo de homicidio en segundo grado. En Nebraska, este delito conlleva una pena de entre 20 años y cadena perpetua. A cambio de su declaración, se retiraron los cargos más graves: homicidio en primer grado y uso de arma. El 30 de enero de 2025, la juez sentenció a Sally, de 18 años, a una pena de entre 40 y 60 años de prisión. Isaac, por su parte, se declaró no impugnante por haber ayudado a encubrir pruebas. Su sentencia quedó programada para febrero, con una pena posible de entre 2 y 100 años. Lo que sigue: una niña de 12 años, un arma oculta, una confesión transmitida en vivo. Ash Cooper nació en 2007. Creció en Bensalem Township, Pensilvania. Al nacer fue registrada como varón, con el nombre de Joshua Cooper, pero más adelante se identificó como una mujer transgénero. Amigos y familiares recuerdan que atravesaba por luchas emocionales y mostraba un comportamiento tenso antes del trágico suceso. El 25 de noviembre de 2022, cuando tenía 16 años, Ash invitó a Morgan Connors, una niña de 12, a la casa rodante de su padre en el parque Top of the Ridge Trailer Park. Estuvieron viendo Netflix juntas. En algún momento, Ash fue al armario de su padre. El bloqueo de batería ya no funcionaba. Lo abrió y sacó un arma de fuego. Morgan preguntó dónde estaba el baño y se alejó. En algún lugar dentro de la casa, recibió un disparo en la parte trasera del cuello y el pecho superior. No sobrevivió. Surgió una pregunta escalofriante: ¿por qué Ash haría daño a una amiga? Ella nunca dio un motivo claro. Documentos judiciales muestran que llamaba a Morgan una amiga y que parecía haber una relación cercana, pero jamás se supo una explicación concreta. Justo después del disparo, Ash hizo algo